volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para seguir con esta segunda parte del programa Volver. Un programa Volver que, como siempre, pues estamos intentando rescatar aquellas cosas del pasado, aunque a veces nos pasemos de un sitio para otro, pero lo bueno es eso, lo interesante es eso, y que vayan saliendo cosas para que en próximos programas y en próximas ediciones pues podamos seguir avanzando un poco más. Ahora, después, en estos minutos que hemos estado aquí de tertulia fuera de cámara, pues efectivamente hemos visto que aún nos siguen algunas cosas faltando en relación a lo que hemos comentado en la primera parte. Entre ellos, pues por ejemplo, tanto la casa de la Fundación como del molino de Zamorano. Ese molino de Zamorano que hemos dicho que ha sufrido tristemente esta última pérdida, donde ahora sí que este molino se nos queda solo, desgraciadamente, tras la muerte de Amparo, la hermana de José Zamorano, el escultor. También se dice que fue su cara, fue quien inspiró a la Virgen de la Cruz. Y la verdad es que un cierto aire sí que se le da. Si uno se pone un poco a verlo, claro, lógicamente, en la época joven, en la época en la que se hizo esta imagen, sí es cierto que se da una semejanza a esa hermana, ¿no? De todas formas, lo que nosotros intentaremos desde aquí es intentar que ese molino no se pierda, que sea pues donde estuvo el taller del escultor local José Zamorano, y donde se pueda tener pues una vista a el pasado etnográfico y etnológico de nuestra ciudad, porque realmente lo es. Así que pues nada, empezar quien quiera. Si quieres empezar tú con la casa Zamorano, sí, puesto que tú estuviste allí bastante tiempo. Bastante tiempo. Pues cuéntanos todo eso, relátanos. Pues yo ya del crío ya bajaba yo allí a bajar para que moriera. Tú bajabas del castillo. Sí, claro, el castillo. Y no en ascensor, tras la Peña Caída. Por la calle. Tras la Peña Caída, que no era Mocopavo. Sí. Y bajábamos hasta sin bañador, porque si no nos lo quitaban en la balsa colegial. Nos poníamos a bañarnos allí, bueno, que yo bajaba. Y cuando molíamos allí también, cuando llegaba la cosecha, molíamos allí. Ah, que tú también molías, ¿eh? Yo bajaba allí y luego me llevaba la harina. Amigo. ¿Por qué baila el perro? Sí. Y nos íbamos a espiar todos con mi madre de crío, y las espequicas que veíamos a rebuscarla. A rebuscar. Se le llamaba a rebuscarla. Y una cosa que llevábamos se llamaba el morral. Para ir ¿El morral? El morral, sí. Era de lona. Cosas fuertes. Sí. Y ahí las espigas las íbamos chafando porque cogiera más. Ah, amigo, hay que verlo. Sí, es que la historia es que si no me dejáis así, pues no. Sí. Bueno, y pues yo ya había mucha amistad, pero la amistad gorda fue cuando yo eché el furgón grande de transportes. Entonces me cogió a mí de transportista. Y yo estaba en Madrid con él 4 o 5 veces. La piedad que hay en el cementerio, esa la traje yo.
la llevé, se lleva allí el modelo en escayola y luego se trae. La cabeza que hay del curandero puesta, esa también la traje yo de Madrid. Y varios santos que hemos llevado a Granada, a Santa Fe y a muchos sitios. Pero luego vino más amistad, aunque ya la cogimos ahí con el transporte, que yo compré tierras hace 30 años al lado de las suyas, ahí en el paraíso en el Pino Marín. Y entonces pues, él iba mucho por la casa y me decía, pues pásate por allí. Y entonces resulta que yo estaba mucho tiempo allí con él, viéndolo trabajar, porque a él le gustaba hablar conmigo. Sí, sí, sí. Es decir, que él estaba trabajando y me tiraba allí las horas enteras trabajando, yo allí con él hablando. Entonces mucha amistad, mucha. ¿Y tú te acuerdas de cuando, del molino, eso que Sí, has contado? claro. Cuéntanos como si lo estuvieras allí ahora mismo. Pues el molino precisamente bajaba mi madre también allí. El molino está abajo donde tiene arriba las habitaciones. Abajo es el molino. Sí, sí, eso yo sí lo conozco. Claro. Eso sí Y lo por detrás, por donde está el cubón, Sí. por de crío, cuando yo no tenía esa amistad, de críos pues nos entrábamos a quitarle a los hijos. Y la hermana mayor... Vaya, si te pilla. La hermana mayor tira para cada al oso así de gordo. Claro, para que no lo quitaran los hijos. Porque ellos tenían un huerto muy bueno adentro. Lo trabajaban las dos hermanicas. Criaban de todo. Porque él me lo decía y yo lo veía. Hacían conservas y todo. Y yo Sí, sí, que eran muy trabajadoras, por lo visto. sí, claro, ya no salían a ningún sitio, nada más que a la casa. Eran los tres con lo que se tenía que apoyar con lo que ganaba. Con lo que ganaban, claro. Unas veces se le daba bien y otras veces me decía que estaba un poco pelado el hombre. Claro. Así que la historia es esa. Mucha amistad con Pepe y yo. Es mucha. que la vida de los escultores es así un poco, ¿no? Y allí está vamos, creo yo que no haya tocado a nadie. Allí está el estudio. Y las imágenes de Escayola. Y tiene muchas cosas allí. Sí. Y en la cámara tiene muchas cosas. Sí. Muchos modelos de pues cosas. Eso sería bueno que a lo mejor se pusiera en exposición Hicimos, y se hiciera un recorrido. bueno, Si hicimos, no se lo lleva nadie. Si no, fuimos claro, esperemos que no. a un pueblo de Castilla-La Mancha a por unos tablones de un convento. Los tablones de arriba del convento y nos los trajimos para hacer un santo. Y lo hizo el santo. Si ves cuando llevemos allí el santo la que se armó, las campanas, las monjas, allí todo el pueblo para recibirnos, bueno, aquello fue la leche. Nos llevaron, nos dieron allí de comer, pero he llevado muchos santos con él. Ponía mantas, ponía esponjas y las llevaba. Es decir, que tengo mucha historia yo de ahí. Mucha amistad con el pobre. Bueno, pues cuenta anécdotas, Sí, cosas. contar es eso, que yo ya entraba a la casa como las hijas, las hermanicas me decían, Rafael, ¿quieres estos tomates para tu casa? ¿Quieres esto? Del huerto, y ciruelas y cosas. Había una amistad muy grande. Pero ya la gorda fue cuando compré yo, lindando a él, cuando él oía allí jaleo y todo eso, pues iba allí a vernos. Y el hombre, pues como estaba aburrido por allí abajo. ¿Cómo era el molino? El molino ¿Llevaba piedra? ¿Cómo el era? molino está al mismo entrar, es de madera, claro, normalmente de madera, pero lleva sus piedras, claro. Lleva sus piedras. Estaba, cuando la última Con vez que su yo lo tolva vi... y su- Sí. Está al mismo entrar, en la cocina, está el molino. Sí. Y así está la lumbre. Ajá. Es decir, que se ve que estaban allí y estaban pendientes del molino. El molino. Ajá. El molino es una cosa preciosa. Ajá. Bueno, pues por eso y grande, harto. es una de las cosas que a lo mejor, Eso- puesto que es uno de los que se debe. Eso de habría que conservar. conservarlo, ¿eh? Ajá. Eso- Sí, ya ha estado en proyecto eso muchas veces.
Yo hablé con Pedro Lencina, que esto decían Ahora, que no se yo oí algo de aclaraba, los que no se Lencina, aclaraban de los mucho Lencina porque oí algo. ellos estaban un poco reacios, y ya lo veía yo- los dueños, ellos mismos. A Lencina lo veía hablar mucho a última hora con él, A ver si lo traemos y que nos cuente antes de un poco. morirse. Antes de morirse, el que hace las figuras de los toros. Sí. Y ya, lo que pasa es que a mí no me importaba lo que hablaba. El hijo, el que es de la presidente es el hijo, aunque el padre tiene mucha amistad por el tema de los toros, claro. Claro. Porque le hacía todo esto que estás diciendo Sí, tú, sí. los trofeos taurinos Sí. y todo el tema este. Sí. Yo lo veía trabajar allí y las manos que tenía. Decía yo, ¿cómo puede ser? Yo lo vi haciendo la caída. Yo lo vi haciendo la caída Junto los tablones. y la Virgen del Perdón. Esa la vi Yo yo. lo he visto hace muchos años. Y luego al final fue, fíjate qué casualidad, nos tocó a la presidencia de Amando Vela y a mí cuando pidió la entrada a la Asociación de Cofradías. Bien lo recordaré, porque fue cuando murió la madre, creo, de Amando Vela, y entonces me tocó a mí en esa noche presidir aquel pleno donde, bueno, pues como siempre ha pasado, que cuando se ha tenido que introducir una hermandad siempre ha habido sus más y sus menos aquí en esta asociación. Pero en fin, al final ahí está, Pues- y bueno, sigue estando, ¿no? Y muy bien, y muy bien. Y la cochera del carro la tienen al mismo entrar que donde está allí la cochera. Y el SEA, que él Y el tenía, 600, el 600 ahora está es allí. un museo en todo, Sí, aún está tapado allí. con Si su no se lo carro han y el llevado, 600. Sí, yo lo había visto. Aún está Ahora- tapado ahora- allí con una lona el 600. Sí, es cierto. Y la cuerda, sí. La cuerda, sí. Y tenían un caballo, El caballo nunca lo vi yo. sí, tenía un percherón para enganchar el carro y para repartir la molienda si era mucho y para bajarlo allí a la huerta, que tienen mucha huerta, y el caballo labraba allí, La verdad, la olivera. sí. Tienen allí un buen trozo de olivera, En ¿sabes? Pino Marín. Sí, aquello vale una fortuna. En Pino Marín. Por al laico de donde yo compré, que luego tuve que vender aquello cuando mi mujer. El Pino Marín es a la salida, ¿no? Para arriba, para Pozondo, no. No, No, te abajo. bajas como si fueras para aquí, para el polideportivo, Ah, sí. y ya, a mano, ahí está el Pino Marín. Paraje Pino Marín. La Casa de los Pinos. Yo estaba confundido con la Casa de los Pinos. No. Por Y la entonces calle. el hombre, pues ya cogimos tanta amistad que iba allí y algunas veces se quedaba a comer porque hacíamos arroz y conejo. No quiero. Era muy, cuidado, que con todo el mundo no. No, si No, era. no. Si yo lo conocía. Con y todo el es mundo ver- no hablaba, y es verdad, ¿eh? con todo el mundo no hablaba. Era muy serio y me muy decía suyo, a mí, muy suyo. me hacía comentarios. Muy suyo. No sé qué, y a fulano le voy a romper la cara porque me ha tocado un santo, no sé qué. No quiero decir que... Sí, pero de todo eso, eso estoy yo muy enterado. Pero esos comentarios me lo decía a mí solo. A ti solo, claro. Dice, en el momento que lo vea le voy a romper la cara por tocarme los santos a mí, a ver quién es para tocarle la Para cara tocarle los santos a los a santos. la Virgen y a ver si... Madre mía, pues ahora veremos a ver quién se los va a tocar, ya veremos a ver. Bueno, pero ella no lo va a Bueno, ver. bueno, El primero que llegue. bueno, en la Fundación Matilde también me has dicho que tú conocías aquel trasiego que había allí. La todo Fundación eso. Martínez, la cosa de... Por la parte de atrás donde quedaba el jardín. Donde había toda aquella arboleda y todo eso, ¿no? No te acordarás que había unas puertas grandísimas. Sí, Estaba el bar del Nane. El bar del Nane. Estaba una puerta que arriba había dos viviendas. y el kiosco de ¿cómo se llamaba? En la varija. Exactamente. Bueno, Juan, el marido se llamaba Juan. Juan, sí. Sí, Y- el jardín, claro. Estaba el bar del Nane, que aquello fue una cochera antiguamente donde don Ricardo encerraba el coche, que Juan el de la Maestra era el chofer, Juan de la Maestra padre, ¿no? Ahí. El abuelo. Luego estaba una entrada que había unas escaleras, arriba había dos viviendas y yo nací ahí. Pero yo te digo que toda esa parte, y al lado había un cocherón grande que es por donde entraban el carro. Dentro estaban las cuadras, donde tenían todas las caballerías, enganchaban el carro para ir a por el esparto a la finca que era en Aguascalientes,
Y allí tenían una cuadra, pues por lo menos de 8 o 10 pesebres, donde tenían la caballería. Que luego don Juan es cuando tuvo los caballicos y los tenía allí. Yo me acuerdo de los caballicos. Y la jardinera también la tenía allí, me decía que es la que enganchaba con los caballos. Pues aquello antiguamente es donde don Ricardo metía el esparto, lo almacenaba, allí era un cocherón muy grande, y allí almacenaban el esparto y dentro estaban las cuadras. Y de allí salían para enganchar en el carro para ir a por el esparto. Entonces el toladillo era también todo de ellos. Ah, el toladillo. Y el prado donde está a la parte de arriba, que eso es del Romeral ahora, Claro. Sí. todo eso era de ellos. La casa esa grande que hay Sí, sí. en el prado del Romeral, Sí. eso ahí habían 2 labradores, Sí, sí. ¿sabes? Lo digo porque el día que empezó la guerra nos fuimos a dormir allí, Anda. los de mi casa, ¿sabes? Y por eso te digo que todo esa lo conozco yo muy bien, la vida esa de doña Matilde Izquierdo, que la cosa de la herencia fue porque doña Matilde Izquierdo hizo el testamento para, una vez que no hubiera descendientes, porque el último era doña Pilar, la última heredera, al desaparecer doña Pilar, entonces eso pasaba a una casa benéfica, Benéfica. ¿sabes? Y esa casa benéfica estaba en Madrid. Pero cuando aquí cogieron, ese testamento no lo podía abrir nada más que el cura párroco, el juez de primera instancia y el alcalde. Esas 3 Y personas el capitán de la Guardia Civil. Sí, también, es verdad. Sí. Esas personas son las únicas que podían estar presentes al abrir el testamento. Vamos, no sé después lo que harían, pero eso estaba escrito porque mi padre lo decía y por eso estoy enterado. Sí, porque sí, estuve sí. toda la vida con ellos. Claro. ¿Sabes? Claro. Y de que echaron mano a esa casa, a Madrid, ya esto, pues esa casa no existía, había desaparecido. Sí. Y entonces, como eso era para una cosa benéfica, fue cuando acordaron de fundar aquí en Ellín la cosa de el patronato. el patronato de La Fundación Matilde Izquierdo. Matilde Matilde Izquierdo. ¿Sabes? Que por eso hicieron allí la vivienda allí arriba. Y muy buena En fin, labor que y están muy haciendo, bueno, claro. Y la finca de la Rambla, que aquello yo me lo conocía dedo por dedo, porque estuve allí y yo... Eso yendo para Socobo, Sí, yendo para Socobo. en Aguascalientes. Bueno, Aguascalientes, lo que estaba pegado al río, y lo otro era la finca, era la Rambla, le llamaban, que era la última casa donde llevaba el carril. Para de carros, porque a partir de ahí pasó como era una senda de caballería nada más. Sí, sí, sí. Luego ya hicieron la carretera. La carretera. Que no queda para subir el puerto aquel. Bueno, sí. Y la casa esa que hay en las Ramblas, que es aquello ahora es muy grande, ¿eso estaba ya allí entonces? Sí, la casa, bueno, parte de ella... ¿Esa era de la fundación? Sí, de Matilde Izquierdo. sí. Parte de atrás de la casa había un almacén grande de esparto, que allí almacenaban el esparto, de que lo recogían de las tiendas. De Palotares. Bueno, no tiene nada que ver Palotares Bueno, con va. eso. Palotares y todo eso. Y más arriba, Claro, Aguascalientes, a Palotares. una distancia de la casa, a unos 300 metros, había otro almacén donde almacenaban allí el esparto que no cabía en un almacén, lo metían en la otra. No, mentira. Claro. Sí, sí, sí. Pero Vamos, te digo, esa finca me la conozco dedo por dedo. pues no sé ahora, quién la lleva ahora ahora. es que han hecho ahí, lo han aquello restaurado, no sé de quién lo llevará ahora. Sí, no sé, Pero aquello se ha movilizado, ¿sabes? Sí, y aquello y lo está han muy hecho, bien, está muy bien. Sí, Yo creo que allí es para cazadores y cosas de estas. Yo hace mucho tiempo que no he pasado por ahí, pues la última vez que fui fue a las fiestas de Letour Sí. y Socobo, fue la única vez que yo he pasado por ahí. Que Ya, yo pues. entonces, la finca me la conozco dedo por dedo, Dedo por hasta dedo. por donde iba la mojonera de los lindes de la finca, Claro. la conocía, Claro. ¿sabes? Ajá. Y llegaba hasta donde está el puente del pantano, el puente Guíjar. En Puente de Híjar. Puente claro, Guíjar. el Puente de Híjar. Que es que resulta que la Sí, casa sí, que hay por más arriba era, no sé quién era el propietario, le llamaban la casa Guíjar.
Entonces por eso le pusieron el puente de Guíjar. El puente de Guíjar, sí, que antiguamente era 2 palos, donde pasaba una caballería con 4 palos allí. Sí, era muy estrecho, eso era muy estrecho, o sea que podía pasar todo perfectamente. una caballería. Luego ya de que hicieron la carretera, que la echaron por la otra parte de la Solana, ya es cuando bajaba, hicieron el puente ya de obra. Menuda bajada tiene aquello. Sí, aquello tiene una bajada. Pero te ahorras yendo. Pues por la bajada esa, por la otra parte que es la umbría que da al río, todo eso era propiedad de la finca. De la finca, madre mía, Sí. menudo fincón. Sí, era una finca tremenda, sobre todo para cosas de espartos. Y eso producía esparto a punta pala, ¿no? Sí, sí. Tenía una serrada allí de esparto tremenda. Muy bueno, muy bueno. Y monte para cabras. Eso para ganadería, para cosas de ganados y todo. Eso siempre hubo allí un ganado que entonces se utilizaba la cabra, las blancas. En vez de ser de estas que son pintadas o negras, Sí, no, no. sí, Allí el ganado era las cabras blancas. Y aquello era una maravilla, daba gusto de ver aquello como luego ya, pues claro, todo eso ahí. Todo eso, pues han cambiando. ido metiendo la mano, uno, que me perdone, uno por un lado, otro por otro. Claro. Y al final han ido vendiendo. Bueno, pero ahí, Para la fundación. ahí tiene la fundación que Pues la mientras esté fundación. haciendo la labor no es todo lo malo. O sea que si sigue haciendo la fundación A mí me contaba para mi- discapacitados y para... Me contaba mi enfermos. padre que la lámpara que hay, la luz que hay en el rosario, arriba, Sí, la tenía... en la veleta, ahí esa la pagaban los herederos de Martín de Izquierdo. El Matilde Izquierdo, sí. Estaba perenne todo el año. Sí. Estaba perenne todo el año y tal. Sí, eso la pagaban, no sé qué rentas son las que había dejado para pagar la luz del Rosario. Para pagar la luz de los días. Pero todo eso pues me lo conozco muy bien. Sí, en la época de antes, cómo se vivía antes, Y por ahí- que no tiene nada que ver con lo actual. Con lo de ahora. Y ahí donde digo yo que estaban las cuadras de las caballerías, por ahí había una puerta pequeña que pasaba al huerto, que es donde está el aparcamiento ahora, y entraban a la casa. Que por eso si tú has entrado a la casa, verás como al fondo Sí, hay una puerta de cristales, había, yo recuerdo una que puerta era de cristales. donde está el aparcamiento ese pequeño, la réplica esa del aparcamiento Sí. esa pequeña, ahí había una puerta y se entraba y ahí tenía un portado, lo estoy viendo como ahora mismo, un porchado ahí Sí. y tenía como una chimenea y ahí hacía como una pequeña vida, ¿no? Una pequeña cocina. una Sí, pequeña- desde que se No, quedó no, viuda, exactamente. viuda, ella se bajó ahí a la casa. No utilizaba la casona No, grande no, qué va. ni nada de eso. Pero te luego, he dicho una casa En el apartado que hay al mismo entrar que está la puertecita esa que Sí. tú dices, ahí don Juan Villena, como tenían dinero y era muy caprichoso, ahí hizo una casa, lo que era la casa grande, la hizo en pequeño. En pequeña. Pequeña. Pero es que era Es igual. que era igual. Igual. Porque Y era- había una mesa de piedra y eso sí, muchos pájaros de todo lo ese. Claro. de todo lo- Ella estaba encaprichada con el ruiseñor. Ese estaba encaprichado. Pues conforme sales por los cristales para a la parte de atrás, encima hay una terraza, que ahí es donde don Ricardo salía todas las tardes con el certico y sale a los gorriones. A los gorriones, ¿ves? O sea que... A ver si... Claro, eso Sí, te estaba lo rodeado sabía. por los animales todos. Que a veces Claro. decía, porque como chiquillo... No, allí había un montón de animales, ¿eh? Un montón de Por animales. eso estaba, pero como no podían entrar, estaba Y vallado muy todo. bien cuidado, ¿eh? Muy bien cuidado todo aquello. El jardín muy bien cuidado, ¿eh? Todo muy bien cuidado, no allí a todo, Sí, a sí, todo, sí, sí. no. Pues ahora había un jardín ahí muy hermoso, ya te digo, se comunicaba la parte de atrás, porque nosotros vivíamos encima, que es donde nací yo ya te lo he dicho. Y ahí había una puerta pequeña que se comunicaba por donde está el aparcamiento, eso era un huerto, y por ahí se comunicaba y iba a la casa. A la casa. Pues muy bien. ¿Algo más queréis añadir de todo esto? Yo Nada. más detalles de esa casa no te puedo dar. Y Bueno. en vida de don Juan Villena, que vivían ahí en la plaza de las monjas, Sí. ahí tenía la vivienda, mi hermano muchas veces, cosas de electricidad, mi hermano Julio, el mayor, pues venía y se los hacía a don Juan Villena. Porque como vivíamos en la casa de ellos, pues estábamos muy relacionados
sobre todo con mi hermano, ya yo no, porque ya por la edad ya no, pero mi hermano sí estábamos relacionados con don Juan Villena. Y todas las cosas que le ocurrían en la consulta, o se le apagaba el hornillo, o se le refundía para donde calentaba el agua en aquellos tiempos, pues mi hermano iba y se lo arreglaba. Todo eso me acuerdo perfectamente. Sí. Ahí nos curaba. Bueno, yo quiero hacer una nueva sección así, bueno, pues ir nombrando de vez en cuando a hombres ilustres de Jaén, ¿no? Y es que viene a consecuencia de que me he encontrado, bueno, pues por ejemplo, el elogio fúnebre en las exequias de José Moñino. Y diré, bueno, ¿y quién era José Moñino? Pues José Moñino fue el conde Floridablanca. Y digo esto porque cuando empezamos a leer y a ver todo esto, nos damos cuenta, bueno, en un libro que ahora se está sacando, que a ver si da tiempo a presentarlo en este mes de junio, ya veremos a ver cómo está, y si no, pues para principios del curso que viene, sobre la guerra de la independencia en Jaén, y aparece la figura de José Moñino. José Moñino era llinero, aunque la gente piense, y los murcianos tratan de decir que José Moñino es murciano. Y es que, bueno, resulta que el padre de José Moñino estaba de notario aquí en Jaén y vivía en la casa del conde, de ahí que también la casa del conde sea la casa del conde Floridablanca. Y este hombre, bueno, pues tuvo sus peripecias aquí en Jaén, y una de ellas fue José Moñino. José Moñino, y resulta que José Moñino estuvo durante varios años aquí en Jaén, aunque su padre fue trasladado a Murcia por cuestiones obvias, fue trasladado a Murcia, y a los 2 años o 3 años se lo llevó de Jaén, lo reclamó desde Murcia, se lo llevó de Jaén a Murcia, y precisamente lo bautizó en la iglesia de San Andrés en Murcia. De San Andrés, no, de San Miguel, creo que. O del Carmen. No, del Está al Carmen, lado del Carmen no. En la que hay al lado de la platería, en la que hay sí. Bueno, y se lo llevó, y ahí está la partida de bautismo. La partida de bautismo. Bueno, pues en la partida de bautismo, bueno, pues tiene un desfase con referencia a la época del nacimiento. Entonces el nacimiento está claro, porque luego además cuando fue desterrado, porque José Moñino fue desterrado del gobierno de Carlos IV, bueno, pues se refugió aquí en Jaén, porque además Godoy fue el que lo desterró, y ahora explicaremos, bueno, ya lo explicaremos el por qué lo desterró, y era muy amigo de una cantante de fama en aquel momento, que fue Rita Luna. Y Rita Luna y él se refugiaron aquí en Jaén, y Godoy le dijo, para que no me moleste, todo el dinero que te puedas tú cobrar como presidente del gobierno de España, que era así como estaba, hasta que nombraron a Godoy, porque cayó, igual que le pasó a Melchor de Macañá, le cayó en desgracia José Moñino, pues resulta que se lo trajo aquí a Jaén, y entonces en Jaén, en el año 1792, puso esto patas arriba, concedió fiestas, corridas de toros, actos teatrales, actos musicales, actos de todo tipo, de tal forma que Godoy le llegó a sus oídos de que José Moñino había hecho tantas cosas en Jaén, que todo el mundo apoyaba a José Moñino, y le dio como una especie de celosillo, y entonces lo cogió preso y se lo llevó a Navarra, a la cárcel de Navarra. Y entonces lo cogieron preso yéndose de la casa del conde al convento de los franciscanos. Y fue en el convento de los franciscanos, donde tenía también una habitación, donde lo cogieron preso y se lo llevaron a la cárcel de él. Pero no acabó ahí la historia. La historia es que el conde Floridablanca resulta que fue jefe del Estado español, el máximo jefe del Estado español,
precisamente cuando los franceses, Carlos IV y Fernando VII, fueron presos por Napoleón, se los llevó en la abdicación de Bayona, se los llevó a Francia y nos quedamos sin reyes y sin nada. Entonces fue precisamente él quien se hizo con la Junta General de España y fue presidente de España, el máximo presidente, como si fuera el presidente de la República, el presidente del gobierno, como hoy puede ser Rajoy. Sí, que mandaba en España. Imagínate que el rey lo cogen preso y se lo llevan. Rajoy sería la primera persona. Bueno, pues José Moñino era la primera persona y murió como la primera persona de España en Sevilla el 20 de diciembre de 1808. Pues en 1909 les hicieron las exequias en Orihuela y entonces allí le recuerdan lo que era esta persona. Era un patriota, era un amante de la gente, favorecía a la gente, ayudaba a la gente y ayudó a que los franceses no nos invadieran. Por tanto, no se le hace el suficiente mérito a los sellineros que tenemos ilustres. Incluso me atrevería a decir que son ilustres que han gobernado España, cosa que ahora es muy difícil que salga un sellinero que esté a nivel nacional con tanto prestigio, pues como estuvo Melchor de Macanaz, como estuvo el conde Florida Blanca, o como puede ser Casola, o Tesifonte Gallego, y un personaje en el gobierno. Exactamente. Benito Toboso, no sé si lo he dicho, Tesifonte Gallego, en fin, y algunos de este que hicieron bastante por allí porque traían muchas cosas aquí allí, precisamente valiéndose de que eran hellineros y que tenían altos cargos en el gobierno. Fábula o conclusión de esto, que evidentemente cuanto más hijos ilustres de estos tengamos, mucho mejor nos podrá ir. La lástima es que no hay ninguno. No salgan bastantes más. Aquellos trajeron. De todas formas, no hay que dejarlos en el olvido, hay que seguir hablando de ellos, de Casola, de Melchor de Macanaz. ¿Por qué no existen los bustos de estos personajes en las plazas sellineras? Melchor de Macanaz, ¿por qué desapareció de donde estaba? Casola, ¿por qué desapareció de donde estaba? No sé, el mismo conde Florida Blanca, no se le hace un reconocimiento como hellinero que era, aunque luego, bueno, pues fue de la Junta de Murcia y todo eso, pero fue hellinero. Las plazas, los paseos, ¿por qué no tienen las figuras decorativas de estas personas para que los jóvenes lo vayan recordando? Porque nosotros sí lo sabemos, nos va sonando, pero a la gente joven, si no ve, ¿y quién es esta persona? Claro. ¿Y quién es este? Claro. Y puede decir, pues mira, este... y a los viejos como yo también. Este es Melchor de Macanaz, claro. Este es Casola, claro. El otro es el conde Florida Blanca, y entonces se interesen por saber quién son. Porque así es como se hace historia, claro, y así es como se hace piña, y se hace unión, aprendiendo. Y se hace unión en un pueblo. No sé. Nada. Sí. Vas y ves una figura por ahí, pero cuando vemos esto, cuando vemos los franciscanos, cuando vemos todo esto que se nos van de las manos, pues la verdad, no sé. Pues es una pena, ¿no? Lleva razón. Pues ahora están aquellos señores que tú acabas de nombrar como historia de allí, aquellos señores pues estaban en un poder del gobierno, pues es muy normal que trajeran a su pueblo. Vamos a brindar por quién brindamos. Para mejorar y todo lo que hicieron. Por los sellineros, todo lo por todos los ilustres, ¿no? Los ilustres y no ilustres, todos. Vendremos por todos. Y por la Virgen de Rosario. Por supuesto. Bueno, pues nos esperamos cuando ustedes ya han venido de ver la procesión de la Virgen de Rosario y cómo se vuelve a su faro y guía, que es de todo el año y que nos cuida el campo de Ellín, la ciudad de Ellín y a los propios ciudadanos. Hasta siempre y encantados de estar con todos ustedes. Buenas noches. Dulce recuerdo que lloro otra vez.